Conectas Podcast. Lo único seguro en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela es que el presidente Nicolás Maduro estará en la papeleta como candidato. Su principal rival, María Corina Machado, no puede presentarse porque el propio régimen la inhabilitó por 15 años para ejercer un cargo público. Ahora la oposición, en medio de actos represivos del gobierno, busca la manera de aprovechar esta oportunidad histórica de vencer en las urnas al chavismo, que lleva 25 años en el poder. Pero lamentablemente en Venezuela, la palabra elección no es sinónimo de democracia. Hoy en Tenemos que Hablar, Venezuela y su eterno líder. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Venezuela nuevamente tendrá elecciones presidenciales, pero no serán propiamente una fiesta de la democracia. Como en otras ocasiones, el régimen aplicó una táctica conocida. Si aparece alguien que pueda quitarle el poder, hay que dejarlo por fuera como sea. Por eso la candidata de oposición, María Corina Machado, no puede presentarse aunque esto le cueste nuevas sanciones al gobierno. Y en los últimos días, arrestaron a varios miembros de su comando de campaña. ¿Podrá la oposición en esas condiciones unirse en torno a una nueva figura distinta pero viable? ¿A qué está dispuesto Maduro en su afán de permanecer en el poder? Para contestar estas preguntas estamos hoy con Cristian Asensio, editor de Conectas. Hola Cristian, te propongo primero que nos pongas en contexto de la situación. Hola Mauricio, un gusto estar contigo nuevamente. La historia se resume así. En octubre del año pasado, la oposición venezolana, reunida en la Plataforma Unitaria, logró realizar unas primarias en las que votaron 2.440.000 personas y en las que la candidata conservadora María Corina Machado obtuvo más del 90% de los sufragios, un triunfo arrollador. Pero Machado estaba en la lista de inhabilitados por el régimen para ser candidata en una elección oficial. El Tribunal Supremo de Venezuela, que está controlado obviamente por el gobierno como todos los poderes del Estado, confirmó la inhabilitación. Además se entregó un calendario electoral súper ajustado, lo que da muy poco tiempo a la oposición para reaccionar. Este 25 de marzo deben inscribirse las candidaturas, es el plazo final, y las alternativas que tiene la oposición son tres, básicamente. Apoyar a Machado hasta el final, aunque sería una candidata simbólica solamente, buscar un nuevo candidato de consenso o dejar que Machado, con su peso electoral, nombre a alguien. A este panorama hay que sumar que líderes del partido de Machado fueron detenidos por la policía, también controlada por el chavismo. Los acusan de querer impulsar acciones para desestabilizar Venezuela antes de las elecciones. ¿Y qué ha dicho la principal protagonista de este drama que la verdad es que ya va para largo? María Corina Machado habló el domingo 17 de marzo, 8 días antes del cierre de las inscripciones de candidatos. Esto fue lo que dijo. Maduro, no te atreves a competir por las buenas porque no concibes perder. El régimen quiere montar unas elecciones a su medida y termina acorralado en sus propias contradicciones. Haga lo que haga, cada día se desnuda y se deslegitima más. Pero a nosotros no nos van a sacar de esta ruta electoral. Nunca en 25 años hemos estado con 80% de apoyo de cara a una elección presidencial y mano ganada no se tranca. Pues en realidad lo que dice suena ambiguo. A mí no me queda muy claro si seguirá con su candidatura o si está dispuesta a apoyar otro candidato. Una teoría muy comentada actualmente en Venezuela es que si finalmente la oposición y María Corina Machado, como la candidata que ganó el cupo en las primarias, deciden apoyar a un candidato, tienen que mantener el nombre en secreto hasta el final, hasta el último día. Y lo que ha pasado en estos días con la detención de adherentes de María Corina Machado les da la razón. Es que la historia advierte que cuando el chavismo está amenazado, se siente amenazado, simplemente saca a los opositores del camino. Ya le pasó antes a Enrique Capriles, le pasó a Machado ahora, y de hecho hay más de 1.400 ciudadanos inhabilitados. Generalmente las acusaciones son bastante livianas, pero suficientes para que el régimen despeje su camino. Para hablar justamente sobre eso estamos en contacto con Grisha Vera, editora de Conectas en Venezuela. Bienvenida, Grisha. Primero quería preguntarte, ¿qué tienen en común los procesos electorales en tu país que siempre gana el chavismo?
Hola Mauricio, hola Cristian. Es una pregunta compleja porque cada proceso electoral ha tenido sus propios retos y también su propio contexto social y político. Ahora, generalizando un poco, me parece que dos factores se han repetido constantemente. Lo primero tiene que ver con la manipulación del proceso por parte del chavismo, que además de gobernar, debemos recordar que controla todos los poderes del Estado. Esto, por ejemplo, se ha evidenciado con las inhabilitaciones de los candidatos favoritos de la oposición, la ilegalización de los partidos, la censura, la desinformación. Y por parte de la oposición siempre ha primado el desacuerdo entre los partidos sobre cuál debe ser la ruta para un cambio político en el país, y esto ha impactado la participación de los votantes en las elecciones. Algunas veces unos llaman a votar mientras otros líderes repiten que no hay garantías de elecciones justas, como ocurrió por ejemplo en las elecciones regionales del 2021. Otras veces la oposición prácticamente en bloque ha decidido llamar a la abstención e incluso han celebrado la poca participación de los votantes, como ocurrió en las últimas elecciones legislativas en 2020 y en las pasadas presidenciales en 2018, que la estrategia por un tiempo funcionó, hablo a nivel político, ya que más de 60 países desconocieron en su momento las elecciones y con ello a Maduro como presidente. Bueno, ¿y cuál es el escenario actual de la oposición, Grisha? Este año el chavismo continúa su estrategia, no existen garantías de elecciones libres, pero la oposición hasta el momento sigue unida en la narrativa de que el cambio político es por la vía electoral y que sí van a participar, aunque su candidata, la que fue escogida en las primarias, hasta el momento sigue inhabilitada. Muchas gracias, Grisha, por tu explicación. Por nada, para mí siempre es un gusto. Volviendo contigo, Cristian, por lo que nos dice Grisha, esa táctica de no participar en las elecciones resultó un desastre para la oposición. Como quien dice, tiraron la toalla y de paso le permitieron consolidarse en Venezuela a la autocracia. Por eso los analistas dicen que este es un momento histórico para la oposición venezolana. De hecho, citaron encuestas que aseguran que un 80% de la población quiere un cambio y quiere a Maduro fuera del poder. Y la mayoría de estos ciudadanos, además, está dispuesto a votar por quien designe María Corina Machado. Pero ¿sí votarían por quien diga Machado o por quien escoja más bien la oposición? ¿Creen que es más probable que haya un traspaso eficaz de los votos a una figura política designada por Machado, más que por el conjunto de la oposición? Obviamente es difícil encontrar a alguien de su peso político. Hay que recordar que ella ganó las primarias opositoras con más del 90% de los votos y que todos los opositores con peso político han sido perseguidos, inhabilitados e incluso encarcelados. Pero la oportunidad está. Escuchemos al doctor en Ciencias Políticas, Luis Salamanca, quien da su visión sobre si los votos de Machado son transferibles o no a otra figura de la oposición. El tema para mí es que si hay un candidato apoyado por María Corina, ese candidato se convertiría en el atractivo más importante de la elección. Atraería hacia sí todos los votos posibles que María Corina pueda arrastrar. Se perderían unos, pero todavía al final le da para ganar, porque Maduro tiene bajas proyecciones electorales, mientras que el candidato opositor, sea María Corina o alguien apoyado por ella, tiene altas proyecciones electorales. Eso haría factible esa operación. El gobierno fijó un plazo para inscribirse que termina el 25 de marzo. Es decir, quedan muy pocos días. No se sabe si hay un plan, pero ¿hay, digamos, una baraja de candidatos? Sí, algunos artículos hablan del gobernador del importante estado Zulia, Manuel Rosales, quien es un político que, aunque es opositor, sí mantiene algo de diálogo con el oficialismo y que, muy importante, no está inhabilitado. Pero no se sabe si Machado le daría apoyo. Y por supuesto siempre está el riesgo de que el chavismo, como el niño dueño de la pelota, acabe el partido si cree que va a perderlo. De hecho, cuando inhabilitó a María Corina Machado quedó claro que no le importa ni siquiera que se reactiven las sanciones de Estados Unidos. Toda la razón. En los acuerdos de Barbados, Estados Unidos relajó las sanciones bajo el compromiso de que el chavismo permitiera elecciones libres, pero ahora vemos a Machado inhabilitada y a la gente de su campaña perseguida y detenida. Te invito a escuchar al periodista y analista electoral venezolano Eugenio Martínez. El 28 de julio vamos a ver las elecciones con las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años, especialmente porque el costo de salida del poder de Maduro es altísimo y el costo de permanecer en el poder es muy bajo. Y eso nos lleva entonces al debate de las sanciones. Y esto es un tema de debate prácticamente de nunca acabar. Pero siendo muy pragmáticos, el gobierno venezolano aprendió a vivir con las sanciones internacionales gracias a la ayuda de aliados internacionales que no están dentro de la visión democrática de Occidente.
Maduro vivió prácticamente, el gobierno venezolano sobrevivió los últimos 4 años en ese escenario. Lamentablemente, aunque el gobierno aprendió a sobrevivir en ese escenario, el ciudadano de a pie, el ciudadano día a día, es el que resultó más afectado por esa dinámica. Creo que el punto básico es que la estrategia nacional e internacional tiene que aglutinar suficientes acciones que generen un quiebre dentro de la coalición gobernante y que ese quiebre de la coalición gobernante dé pie a un proceso de negociación que nunca ha ocurrido, en realidad, un proceso de negociación donde el costo de salida del poder disminuya significativamente, mientras el costo de permanencia en el poder aumente significativamente. Martínez explica muy bien lo que pasa en Venezuela, pero entonces no parece haber un camino para recobrar la democracia real en ese país. Es difícil porque el poder intenta perpetuarse y el poder de un autoritarismo, con el control total de las instituciones, como ocurre en Venezuela, es muy difícil de erradicar. En otros casos, en Latinoamérica, como en las dictaduras militares de los 60, 70 y 80, factores como la presión social, la presión internacional y la unión de la oposición fueron muy importantes, pero también en algunos casos, como en Chile, por ejemplo, los militares salientes lograron ciertos niveles de inmunidad. De hecho, Pinochet fue senador y solo fue apresado cuando salió de Chile a atenderse en una clínica en Londres. Posiblemente eso es lo que está esperando el chavismo para abandonar de una vez por todas su trágico proyecto: inmunidad. Y a todo lo anterior habría que agregar que el respaldo de Rusia y de China envalentona aún más al régimen. Por eso, en suma, no se ve muy claro el panorama de la democracia en Venezuela, aunque por supuesto la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias, Cristian, por tu reporte. A ti, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.